Bueno, bienvenidos a Colombia Genera. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Veo que todavía está llegando la gente, seguramente del aeropuerto, del avión, de los vuelos. Pero vamos a arrancar, vamos a darle inicio a esta agenda, que es una agenda llena de temas, es una agenda llena de discusiones. eh, con una, diría yo, con una especial o con un especial interés en este momento por lo que pueda suceder con este sector que mueve la economía, sector que es absolutamente fundamental para muchos de los objetivos de nuestra sociedad, es fundamental para, por supuesto, para las finanzas públicas, para la generación de producción, para la generación de empleo, para mantener la balanza cambiaria, para producirle seguridad al resto de la sociedad en el sentido de que seamos capaces de poder seguir produciendo y que nuestros hogares puedan seguir teniendo acceso a una muy buena parte de los servicios públicos o a una muy buena parte de la base que nos permite hacer infraestructura desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista comercial. Es un sector que nosotros sentimos ha estado injustamente señalado y que ha estado injustamente en medio de una incertidumbre que deberíamos tratar de superar. Estamos nosotros convencidos de que es una lucha que tenemos que dar y estamos nosotros convencidos de que Colombia tiene que hacer un esfuerzo importante por tratar de generarle condiciones buenas, por tratar de generarle condiciones de tranquilidad y condiciones de certidumbre para que podamos seguir desarrollándolo. Colombia no es, digamos, el más grande productor de petróleo, por ejemplo, o el más grande productor de algunos de los productos minerales de nuestra región o del mundo, pero Colombia ha sabido administrar bien sus recursos. Colombia ha sabido administrar bien sus recursos que nos colocan, digamos, en el medio de la tabla en términos de producción, por ejemplo, de hidrocarburos o de producción de gas o de producción de algunos de los minerales que todos conocemos, pero para nosotros han sido fundamentales en la construcción de lo que Colombia ha logrado durante los últimos 30 años. La pregunta que tenemos que hacer entonces, en opinión nuestra, es cómo logramos nosotros fortalecer, cómo logramos solidificar, cómo logramos generar un futuro más brillante, cómo logramos nosotros hacer para que el sector se sienta tranquilo, el sector se sienta con certidumbre, el sector se sienta con condiciones y que podamos apoyar así el desarrollo de nuestro país. Le voy a dar un saludo especial a Carlos Adrián Correa, director general de la UPME, a Rodrigo Negrete, director general de la ANLA, a Javier Campillo, viceministro de Energía, a Jesper Fries, el Head of the Development Policy y Partnership de la Confederación de Industria Danesa, a los representantes de las diferentes empresas y gremios, por supuesto, que nos acompañan en este momento, a periodistas de diferentes medios de comunicación, a afiliados y a todos los actores del sector que nos están acompañando en este momento. La agenda que tenemos para estos días incluye conversaciones sobre temas de transición energética, importantísimo. Tenemos que nosotros ser capaces, digamos, de ser muy dinámicos. Tenemos una oportunidad importante que queremos y debemos aprovechar en términos globales, en términos continentales. Queremos trabajar en tratar de entender además cuál es el papel, por ejemplo, del sector minero en esta transición, qué podemos hacer, dónde están las oportunidades, también dónde están los obstáculos, poder identificarlos y poder superarlos en la medida de lo posible. Vamos a hablar de oil and gas, vamos a hablar de la perspectiva del sector minero energético, vamos a conversar durante el día de hoy también alrededor de cuáles son realmente las vulnerabilidades que tiene nuestro sistema frente a, por ejemplo, el crecimiento de la demanda o los eventuales niños o fenómeno del niño que se pueda presentar. Vamos a hablar de las alianzas público-privadas en términos de transformación del territorio. Vamos a hablar de la competitividad del sector minero, vamos a hablar del papel de los hidrocarburos para las regiones, efectivamente, cómo es ese relacionamiento y cuál es realmente el apoyo o cuál es la capacidad que tiene esta industria de darle apoyo al desarrollo regional. Vamos a hablar de esa idea que existe, que no es una idea, pero que es una oportunidad concreta que debemos tratar de concretar, que es el tema del offshore en el Caribe colombiano y las oportunidades que existen hoy en día. Vamos a conversar con congresistas, vamos que de alguna forma son personas absolutamente vitales, digamos, para la reglamentación y para la legislación del sector. Vamos a hablar de los combustibles para la transición, en fin, tenemos 2 días llenos de temas interesantes, cada uno de ellos probablemente pudiera ser un foro en sí mismo,
Pero vamos a tratar de hacer como esa conversación transversal y esa conversación cruzada en la cual somos capaces de entender nosotros qué es lo que nos está pasando, cómo nos está pasando y qué es lo que logramos hacer. En términos de la presentación que yo les quiero hacer a ustedes el día de hoy, yo les diría que el subtítulo o el título general, digamos, que tenemos hoy en día de Dinamizando la Transición Energética debería ser como una declaración realmente de voluntades. Ver cómo hacemos nosotros para hacer todos los esfuerzos entre todos, colectivamente, con el gobierno nacional, con las autoridades regulatorias, con nuestros aliados internacionales y definitivamente con el sector empresarial local, para lograr que efectivamente Colombia haga un ejercicio de transición energética que sea razonable, que sea efectivo, que produzca los resultados que todos queremos, que nos coloque además en el sitio donde queremos desde el punto de vista ambiental, al tiempo que mantenemos, digamos, la importancia económica que el sector tiene para nuestra sociedad. La importancia que el sector tiene para nuestra sociedad es una importancia, diría yo, que trasciende por mucho los temas simplemente económicos y simplemente monetarios. Sin muchas de las cosas que el sector aporta hoy en día, en términos económicos, muchas de las metas sociales que tenemos no las pudiéramos cumplir. Cuando uno habla de bajar producción petrolera, por ejemplo, uno está hablando de bajar la capacidad del Estado para atender los temas sociales. Cuando uno habla de dejar de producir cosas en el territorio, uno habla de una sociedad que está eventualmente renunciando a la capacidad de, por ejemplo, superar pobreza, o generar empleos, o atender a los niños, o atender a las madres en condición de vulnerabilidad, o a las personas de la tercera edad. En economía todo es así. Unas cosas se hacen para que otras cosas funcionen y al final lo que queremos tener es una sociedad lo más productiva posible. En términos generales, no existe ninguna sociedad que haya sido capaz de superar sus metas sociales sin haber tenido un esfuerzo importante en términos económicos productivos. Colombia tiene un Producto Interno Bruto hoy en día que no es alto. Colombia tiene un Producto Interno Bruto de $5.800, que cuando sacamos el dato para el año pasado, vamos a ver que no va a ser de $5.800 y cuando saquemos el de este año va a ser también menor, con una población que crece más del 1% y con una producción total que no está creciendo, digamos, a grandes tasas. De manera que si uno tiene en cuenta eso, se da cuenta o cae en cuenta de que efectivamente para poder hacer todo lo que queremos hacer en lo social, que tiene que ser mucho, tenemos que hacer mucho en lo económico. Y hacer mucho en lo económico implica tratar de trabajar, por supuesto, con los sectores que tienen la capacidad de hacerlo. Este es un sector que tiene la capacidad de hacerlo. Este es un sector que representa más del 8% del Producto Interno Bruto colombiano. Voy a arrancar por un entorno global un poco, o por el panorama global, sabiendo que hay muchas cosas que están pasando en este momento. Que hubo un año 2022 y 2023 que fue complejo, veníamos de la pandemia, pero además se nos presenta, digamos, sin duda alguna, se nos presenta esta conversación alrededor de la invasión rusa a Ucrania, que terminó siendo a principio del año como realmente, digamos, ese gran recorderis de que la sociedad puede dejar de funcionar porque hay países que eventualmente entran en guerra y porque hay economías que eventualmente se ven interrumpidas por razones de seguridad. Luego se presenta la conversación alrededor de Israel y Palestina y se presenta la conversación, digamos, alrededor de la guerra civil en Siria y Yemen. La verdad es que la economía mundial en este momento está bajo un gran signo de interrogación que se debe o que se origina en diferencias entre países y en diferencias que eventualmente se han venido transmitiendo o se han venido convirtiendo en conflictos armados. Hay, por supuesto, el riesgo de crisis bancarias todavía, hay el riesgo de que Europa eventualmente no tenga suficiente combustible o suficiente, especialmente gas natural. Hay definitivamente una idea de que hay que producir una reconfiguración de algunas de las cadenas de valor y se espera que efectivamente se pueda mover eso que sucedió tanto durante los últimos 30 años, de tener uno en el lejano oriente, las fábricas que le producen cosas a Occidente, que eventualmente se pueda mover también a Occidente, un poco para tratar de justamente reducir la vulnerabilidad debida a los temas políticos. Pero luego adicionalmente, digamos, el año 2024, y como desarrollo de todas esas conversaciones ha hecho que los bloques económicos comiencen como a tomar un papel distinto. Porque claro, cada vez que hay problemas políticos,
se comienzan a reconfigurar bloques económicos y se comienzan a reconfigurar alianzas. Y aparecen países que son más amigos de los otros, aparecen países que quieren favorecer más a otros con sus cadenas de valor, o que quieren ofrecerle a otros la posibilidad de vender los productos en su sitio, o que sienten que como son enemigos de otro país, van a tener la posibilidad de afectarlo por la vía de, por ejemplo, no enviarle algunas materias primas. De manera que hoy en día tenemos sin duda alguna una situación económica que está fuertemente marcada por temas económicos. En el caso del Lejano Oriente, ustedes saben, en el caso de la conversación de China, por ejemplo, alrededor del mar de la China con Taiwán, o alrededor del mar de la China con Tailandia y con Vietnam, ahí tenemos, o inclusive con Australia, ahí tenemos una conversación que es delicada, que es sensible, y por supuesto algunas de estas realidades que terminan convirtiendo el mundo en diferentes bloques, o que terminan configurándolo o reconfigurándolo en diferentes bloques. Y ustedes ven que si uno asumiera, como muchos de los analistas políticos internacionales han dicho, que estamos en este momento viviendo la segunda gran guerra fría versus la primera guerra fría, uno se encuentra con algunos hechos que son notorios, donde tenemos, digamos, un bloque sin inclinación hacia un lado o hacia el otro, con unos polos, un par de polos muy fuertes en términos de bloque oriental y occidental, que tienen, digamos, de alguna forma, que nos tienen a todos en jaque, o nos tienen a todos pensando muy seriamente en qué es lo que pueda suceder. Y fíjense ustedes cómo, en términos de comercio internacional, uno tendría que los bloques sin inclinación pasan del 51 en esa primera guerra fría, de 41 en esa primera guerra fría a 51 en esta otra. Se mantiene, digamos, entre bloques un comercio que es más o menos del 10%, y al interior de los bloques se produce un poco menos de comercio. Esto significa que al final vamos a tener que hacer el esfuerzo por entendernos y por comerciar incluso con la gente con la cual eventualmente no tenemos identificación económica, identificación ideológica tan marcada. Pero lo cierto sí es que tenemos una economía mucho más abierta, que venía creciendo a unas grandes velocidades hasta el año 2008, y que tiene, fíjense ustedes, a partir del año 2008 una cantidad de disrupciones que nos han hecho vivir como este electrocardiograma, subiendo y bajando, dependiendo de lo que sucede en cada uno de los años. Esa es una realidad en la cual nos tenemos que mover nosotros como empresarios, que no tiene que ver mucho con la discusión nuestra desde el punto de vista político, pero porque nosotros no nos metemos en esa discusión, especialmente en términos diplomáticos, pero que sí nos afecta, digamos, las capacidades que tengamos nosotros de poder hacer en forma, diría yo, libre, o en forma tranquila, o en forma natural, el comercio entre los diferentes bloques. Un ejemplo, digamos, muy notorio de este tipo de cosas, se lo quiero mostrar, es lo que ha venido sucediendo en este momento en el estrecho de Bab el-Mandeb, que ustedes saben que se encuentra justo en el mapa, se encuentra justo allí, al final del Mar Rojo, que tiene un ancho de 32 kilómetros, pero que nos está definiendo una muy buena parte de lo que sucede hoy en día en el comercio internacional. Una muy buena parte de lo que sucede en el comercio internacional depende de que el tráfico a través de ese estrecho pueda efectivamente llevarse a cabo. Porque fíjense el peso específico que tiene en términos de la economía mundial. El 12% del comercio marítimo pasa por ese estrecho. El 5% de los barriles de petróleo, diariamente, estamos hablando de 4.5 millones de barriles, pasan por ese estrecho. El 8% de los cargamentos de gas licuado transitaron durante el año 2023 por ese estrecho. Y fíjense ustedes, entre la conversación de rebeldes hutíes de Yemen, que comenzaron a atacar los barcos israelitas, de alguna forma, como la palabra la quiero utilizar bien, pero como la revivificación del conflicto, digamos, entre Israel y Palestina, se ha producido un incremento muy, muy grande de las tensiones alrededor de lo que sucede allí. Este hecho ha hecho que, por ejemplo, que esto es una forma de medir siempre los riesgos, y es que sucede con las primas de riesgo de las compañías de seguros. Las primas de riesgo de las navieras aumentaron de 0.07 a 0.5 o 0.7 para los barcos que van a pasar hoy en día por ese sitio.
Ustedes saben, Estados Unidos ha dicho voy a dedicarle recursos especiales de protección para tratar de que los barcos que van a pasar por ahí puedan fluir tranquilamente. Y esto nos termina afectando, y nos termina afectando a todos. Uno no tiene muy presente ese estrecho, uno no sabe mucho ni siquiera el nombre, uno no tiene idea cuál es el conflicto que se produce con los hutíes en Yemen, o la discusión entre el mundo árabe y el mundo israelita, pero uno sí sabe que al final hay muchas cosas que están pasando que nos están produciendo riesgos importantes. El 12% del comercio marítimo es realmente es muy, muy alto. Ustedes recordarán, no se acuerdan, no sé si recuerdan cuando el año antepasado, creo, hubo un barco que se cruzó en el canal de Suez e interrumpió la navegación allí. Es el mismo comercio, porque el que pasa por aquí abajo termina pasando por el canal del Suez. Y tuvimos con esto, digamos, un inmenso, digamos, conflicto en términos de disponibilidad de barcos, de disponibilidad de contenedores, de disponibilidad de navieras. Realmente el tráfico, la congestión que se produjo en términos de comercio internacional fue inmenso. Si le damos una mirada a la producción de los diferentes productos, ya que aparece en primera instancia crudo, y fíjense ustedes cómo estamos en este momento en términos de orden de producción, de gas, de carbón, de cobre, de litio, de hidrógeno, de renovables o inclusive de reactores. Ahí tenemos, digamos, un mundo en donde tenemos bastante bien repartido o bastante repartido, digamos, las cargas con algunos países que aparecen en prácticamente todas casi en todos los charts. Por ejemplo, Estados Unidos no aparece en litio, ni aparecen, digamos, entre los primeros 5 renovables, pero aparecen prácticamente todo. Pero tenemos una gran cantidad de países que están participando de diferentes formas en las diferentes clasificaciones y con un balance importante. Y para esto vale la pena, digamos, darle una mirada a la producción de América Latina, y sí, en términos de petróleo. Y uno aquí se encuentra con algunas cosas importantes, algunas que no son sorpresa, pero fíjense ustedes, Brasil cómo ha venido creciendo, y por eso, entre otras cosas, Brasil tiene la posición que tiene alrededor, por supuesto, de la producción offshore, en donde no coincide, digamos, con la posición que Colombia tiene, pero también alrededor de la producción, digamos, en la cuenca amazónica, especialmente en la desembocadura de la cuenca amazónica, en donde, como ustedes saben, hubo una inmensa discusión entre el presidente Lula y el presidente Petro alrededor de la cumbre amazónica que se llevó a cabo. Brasil hoy en día, hoy por hoy, es el mayor productor, seguido por México, fíjense ustedes, que tuvo un pico muy grande en el año 2004 y que ha venido decreciendo con un incremento leve, digamos, entre el 2020 y el 2022. Tenemos luego pues el dato que nos preocupa siempre alrededor de lo que ha venido sucediendo en Venezuela, un país que tiene un potencial definitivamente muy, muy grande. Fíjense ustedes, allá está en más de 2.500.000 barriles día y que hoy en día está en un nivel muy similar al nivel colombiano, que por cierto, Colombia pasa, digamos, desde 1980 de niveles muy, muy pequeños, sube y se logra colocar en niveles parecidos a algo como los 800, 900, aquí estuvimos en cerca de 1 millón de barriles y hoy en día estamos en los 769.000 barriles, de los cuales hemos hablado durante tanto tiempo y que son los que están en las cuentas nuestras y en las cuentas nacionales y los que están además, digamos, respaldando las regalías y los que sirven para poder trabajar en términos de los recursos económicos con los cuales podemos contar para la política social de la cual les estaba hablando ahorita. Ahora les voy a hablar un poco del peso específico y les voy a hablar un poquito de las cifras de qué significa esto para Colombia, porque es muy importante en la conversación, pero quiero que tengamos una referencia de cómo nos comparamos con el resto de países. Yo hay una anécdota que cuento que no lo pude contar en Colombia en general el año pasado porque no me había sucedido, pero me sucedió con la persona perdón, encargada de los temas ambientales del New York Times, que vino a Colombia, vino a hacer una entrevista, vino a hacer un trabajo que terminó publicando, por cierto, le dedicó una página completa al tema de Colombia, y en un momento dado me dice, hablando de Colombia, me dice, ustedes los grandes productores de petróleo. Yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Me dijo, no, pues ustedes, un país petrolero como Colombia. Digo, no, perdóname, Colombia no es un país petrolero, que yo recuerde. ¿Tú cuánto crees que produce Colombia en términos de petróleo? El señor vino a hacer la entrevista, vino a sentarse conmigo y me dice, no sé, 3 millones de barriles día. Yo le dije, no, tú no sabes de qué estás hablando. Te equivocaste de país, le dije.
Yo creo que te toca mirar otra vez tu pasaporte y tu tiquete. Te fuiste y te viniste al país que no era. Me dijo, ¿cuánto produce? Le digo, producimos a duras penas en ese momento. El dato que teníamos mensual era de 748.000, creo que fue el último dato que en ese momento habíamos tenido. Me dijo, pero no puede ser. ¿Y por qué es tan importante para ustedes el petróleo? Y yo le dije, le voy a decir por qué es tan importante para nosotros. Porque Colombia ha sido supremamente inteligente y supremamente eficaz en el uso de los recursos del petróleo. Nosotros con solo 700.000 barriles hemos logrado hacer muchas cosas. Hemos, por ejemplo, estabilizado nuestra balanza cambiaria. Hemos estabilizado las finanzas públicas de nuestro país. Hemos logrado que haya un mecanismo de distribución de regalías que logra llegar a los territorios. Y hemos logrado que esos recursos todos sean lo que soporten una buena parte de la política social Colombia. Y él me decía, pero ustedes deberían, él estaba en la línea de que Colombia debería renunciar al tema del petróleo. Yo le decía, si tú nos pides a nosotros que nosotros renunciemos al tema del petróleo, te voy a contar, le decía yo, te voy a contar a qué nos estás pidiendo que nosotros renunciemos. Hicimos un pasón muy fuerte sobre la balanza comercial, le hicimos un pasón fuerte, un pasón por la balanza cambiaria, miramos las finanzas públicas del Estado y nos encontramos con que al final él me dijo, Colombia se quebraría. Y le dije, Colombia se quebraría. Esa es la verdad. Me encanta que me hayas visitado al principio de tu visita, porque me hubiera preocupado mucho que esto hubiera sido al final y que ya después ya hubieras escrito todo tu artículo. Y él finalmente lo terminó escribiendo. Salió en el New York Times, creo que en el mes de octubre. Lo pueden buscar. Está a disposición de todos en las redes. Bueno, este ha sido el comportamiento, ustedes lo saben, de algunos de los precios de los commodities. Aquí algunos de ustedes son mucho más expertos que cada uno de nosotros en este tema, donde quizá lo que vale la pena resaltar es lo que ha venido pasando con el oro. ¿Por qué? Porque desde el año 2023 realmente el oro se ha convertido en el refugio de una gran cantidad de capitales. Casi siempre, para que lo tengan ustedes presentes desde el punto de vista económico, la gente se va al oro cuando resulta que los otros valores no son suficientemente seguros en términos de mantener su valor. Entonces aquí lo que tenemos esta es el síntoma o el efecto de que efectivamente hay una gran cantidad de otros valores que han venido generando riesgo, digo, el euro, el dólar o algunos otros, o el mundo de las acciones que ha venido produciendo el hecho de que mucha gente se mueve allá. Petróleo, fíjense ustedes, petróleo ha venido moviéndose, digamos, estuvo en su momento, bueno, todos recordamos algunos con susto, otros con alegría, cuando el petróleo estuvo por allá en los 130 dólares por barril. Pues bueno, hoy hemos venido moviendo en ese rango entre los 70 y los 100 dólares, en este momento más cercano a los 80 dólares, que es importante. El cobre, a partir del año 2020, dio un gran salto. El cobre está jugando un papel fundamental, como todos sabemos en este momento, en términos de la transición energética. Va a ser más importante, va a seguir siéndolo. Los países que puedan ser parte de la jugada de cobre, van a ser países que van a ser parte activa de la transición energética en términos de poderle ofrecer productos, digamos, a todas las industrias y a todos los países. Carbón, fíjense ustedes en qué estamos. Colombia, para Colombia, el carbón ha sido tan importante como el petróleo o similar en muchísimos casos en términos de generación de ingresos, de generación de divisas y soporte en términos de la balanza comercial. Gas natural lo tenemos allá y allá tenemos el carbonato de litio, en donde, como ustedes bien saben, China juega un papel fundamental cada vez más importante en términos de la geoeconomía del país. Fíjense ustedes, cuando uno habla del trilema energético en términos de seguridad, sostenibilidad de acceso, uno de verdad lo que tenemos enfrente nosotros en este momento son un reto en donde nosotros tenemos que garantizar para nuestro país, primero, que nosotros vamos a ser capaces de tener energías suficientes para poder seguir operando. Y esa va a ser parte de la conversación que vamos a dar ahorita, lo vamos a dar muy fuertemente. Donde ojalá podamos garantizar que esto se pueda hacer en términos de seguridad. Para nosotros el tema de la seguridad energética es vital, por eso nos preocupa la conversación alrededor de que Colombia tenga que eventualmente entrar a hacer mayores importaciones de algunos hidrocarburos o de gases. La posición nuestra,
y pues por supuesto la podemos discutir todo lo que querramos como colombianos que somos. La posición nuestra es que Colombia tiene que fortalecer su autonomía y su seguridad desde el punto de vista de tener los hidrocarburos con los cuales poder operar, porque tenemos, y está probado que tenemos, digamos, en nuestro subsuelo forma de hacerlo, deberíamos seguir haciéndolo. Y el otro tema, por supuesto, es el tema ambiental, que se convirtió en el gran tema de la humanidad. En buena hora digo yo, porque efectivamente tenemos un riesgo que tenemos que atender y tenemos que atenderlo con toda la seriedad y con toda la seriedad del mundo. Entonces, yo diría que vale la pena que siempre estemos pensando en estos temas con gran detalle, sabiendo que, digamos, cada vez más el mundo está concentrado en producir energías limpias, energías alternativas, renovables, no convencionales, varias formas de referirse a ellas, y en donde los países emergentes tienen una oportunidad importantísima. Muy probablemente, si el mundo hace esto, si el mundo se mueve hacia allá, si el mundo efectivamente se toma este tema con seriedad, los países emergentes van a jugar un papel importantísimo, razón por la cual, fíjense ustedes, cómo afortunadamente también se ha venido produciendo un incremento, digamos, en la inversión en estas energías, pero se ha venido presentando un incremento importante en el peso específico de las economías emergentes versus el resto de economías. Yo diría que aquí de alguna forma esta es una de las grandes oportunidades que tienen nuestras sociedades, pero para eso tenemos que ser muy serios. Para eso nosotros tenemos que ser capaces de presentarles las condiciones correctas a los mercados, a los inversionistas, a las compañías de tecnología, para que nosotros seamos capaces de captar, digamos, esa oportunidad que tenemos. No somos, por supuesto, unos grandes consumidores de energía. Fíjense ustedes cómo estamos en términos de las comparaciones internacionales, pero lo que sí sabemos es que como estamos lejos de limitar el aumento o la transición para que la temperatura no aumente los 1.5 grados que de alguna forma se consideran los niveles preindustriales. Ya sabemos, si nos están dando el dato, hoy dieron un dato donde nos dijeron que febrero había sido el febrero más caliente de toda la historia y llevamos 9 meses seguidos, digamos, con esa realidad. El sector privado siente que vamos a ser fundamentales, por lo menos desde 2 o 3 perspectivas, en términos de ser capaces de poder cumplir esta meta, pero necesitamos estados que nos acompañen, necesitamos estados que nos den las condiciones, necesitamos estados que nos den certeza, necesitamos estados que nos generen la certidumbre suficiente para lograr hacer este ejercicio. Lo queremos hacer, lo vamos a hacer. Cuando digo que el sector empresarial participaría o el sector privado participaría al menos en 3 dimensiones, son más o menos obvias, pero las voy a mencionar. Está el tema de la tecnología, claro, estamos investigando, estamos haciendo tecnología nueva, estamos invirtiendo y queremos invertir y lo podemos hacer. Y por supuesto está el tema del consumo propio de todo el sector empresarial, donde hay ejercicios importantísimos en este momento para generar mayor eficiencia en términos de lograr ser parte, digamos, de esta reducción de emisiones globales, que podamos producir en algún momento realmente el abandono de combustibles fósiles. Casi todas estas ecuaciones, voy a decirlo, no tienen en cuenta algo que puede estar a la vuelta de la esquina, pero que ustedes ingenieros sabrán más que yo, que es el tema nuclear, donde eventualmente terminemos teniendo un salto importante que produzca, digamos, una transición hacia una energía que sea significativamente más limpia, con menos riesgo, ojalá que lo que hasta ahora hemos tenido en términos de energías nucleares, pero es muy probable que la energía nuclear, y es como de alguna forma como la idea que está en la mente de muchas personas, pueda producir realmente un efecto importante en términos de la transición. Alguna gente dice que estamos a 20 años, otros dicen que estamos a un poco más de 20 años, pero evidentemente cualquier perspectiva que se haga en el fondo de la mente de muchos tiene el hecho de que eventualmente va a haber otras alternativas para poder producir energía. Desde el punto de vista de Colombia, hay algunos datos que yo quiero darles y sobre todo se los quiero dar en términos de contexto, porque todo lo que vamos a conversar durante estos 2 días va a estar acompañado por algunas realidades económicas que vale la pena siempre tener en el fondo de nuestra mente. Colombia creció durante el año 2023 solo el 0.6%. Este es un dato muy regular. Muy regular, yo inclusive digo que es malo, no me parece que haya una gran diferencia entre el 0.6 y el 0%.
Y es menos que lo que crece la población. Entonces, por eso les decía yo al inicio, vamos a tener un decremento, perdón, en el Producto Interno Bruto per cápita, que es evidente que ya no es cuestión sino de un cálculo aritmético. Y fíjense ustedes, quizá lo que más nos preocupa a nosotros es que donde hemos crecido ha sido, digamos, dentro de lo que de alguna forma los economistas denominamos el sector secundario. El sector secundario, que no es el de producción normalmente de cosas que provienen de la naturaleza, sino el de algunas transformaciones o algunos ejercicios de transformación. Ahí está construcción, está la industria, eh, está el comercio, bueno, un poquito más terciario, pero está el comercio y el alojamiento, pero estos dos, digamos, son sectores que han venido teniendo unos crecimientos, en este caso, negativos. Industria lleva varios meses, inclusive la línea de varios años de la industria nos muestra un decrecimiento en la producción industrial. Y por supuesto, esta es una preocupación porque Colombia tiene, digamos, la oportunidad, o si quiere tener la oportunidad realmente de ser de las cadenas, ser parte de las cadenas globales de valor y de atraer valor agregado hacia nuestra economía, tenemos que terminar creciendo aquí. Y ojo con esto, porque mucha gente no lo olvida cuando, cuando hace el análisis en particular de este rubro, que es el de industria manufacturera. Aquí se incluye el mayor desarrollo industrial que ha hecho Colombia en toda su historia, que es la refinería. Es decir, una parte importantísima de lo que sucede en la industria manufacturera colombiana es la transformación que hay alrededor del mundo de los hidrocarburos en en las refinerías colombianas. De manera que es un tema que hay que tener en cuenta porque de alguna forma si uno no tuviera ahí dentro de la industria manufacturera la refinería, tendríamos un dato que seguramente no iba a ser bueno. Ahora bien, ¿qué va a pasar o qué está pasando en términos del año 2024? Yo diría que una palabra que lo puede definir bien en términos económicos es la incertidumbre. Tenemos un año que arranca, digamos, con un último dato del año 2023 que no es bueno, el del 0.6 del cual estábamos hablando ahorita. Vimos que, por ejemplo, Bancolombia produjo ayer o anteayer dentro de su reporte de indicadores líderes, nos dio una noticia no muy buena que no ha tenido hasta ahora no ha tenido mucha divulgación. No hemos querido, digamos, tampoco entrar a darle demasiada prensa todavía hasta no corroborar un par de cosas, pero ellos dicen que el mes de febrero fue un mes de decrecimiento del 0.4%. Ese dato, digamos, atado al mes de enero, que no fue tampoco, seguramente no fue suficientemente bueno, de una economía que creció poco y de alguna forma, diría yo, y acompañados por el hecho de que no hemos sido capaces todavía de montar y poner en funcionamiento un plan de reactivación, genera preocupación. También vimos el dato de empleo, lo vieron ustedes con un desempleo, digamos, de el 12.7% para el mes de enero, que hay que mirarlo con cuidado, porque si uno lo compara con enero del año anterior, le da que no es tan malo como enero del año anterior, donde había sido el 13, pero era que habíamos venido recuperando realmente las capacidades de generar empleo durante el año pasado, por lo menos en los primeros 6 meses, y luego habíamos tenido, y llegamos inclusive a una cifra del 10%, y la verdad fue que nos devolvimos. Y la verdad es que en enero lo que tenemos son más de 649.000 familias adicionales que no tienen empleo en este momento. Ese dato, por supuesto, no es bueno. Tenemos 3 millones de personas en total, o un poco más de 3 millones de personas dentro de la población económicamente activa que en este momento no está siendo capaz de llegar a concretar sus posibilidades. Y tenemos estos semáforos que para nosotros son indicadores líderes. Algunos de ellos nos indican para dónde va, por supuesto, alguna parte de la industria y algunos tienen inclusive implicaciones en cadena. Por ejemplo, cuando uno ve construcción o iniciación de construcciones y demás, uno sabe, detrás de eso viene el hierro, viene el acero, viene la producción de aluminio, viene la producción de cerámicas. Entonces, por eso nosotros permanentemente le estamos dando seguimiento y fíjense ustedes que en realidad tenemos verdes en muy pocos sitios. Tenemos verdes acá y tenemos verde allá en consumo de energía. Y esto me va a permitir luego hablarles de para dónde vamos en consumo de energía. Fíjense ustedes, sí está creciendo allí, está creciendo particularmente allá. Y tenemos varios rojos y amarillos. Y estos rojos y amarillos tienen que ser obligatoriamente indicadores que nos hagan pensar, bueno, ¿qué está pasando
cuál va a ser el efecto sobre el PIB, cuál va a ser el efecto sobre el empleo, cuál va a ser el efecto sobre la capacidad de Colombia de generar producto. Un indicador que me produce a mí particular preocupación es la formación bruta de capital, que no es otra cosa que la inversión en maquinaria, equipo, bodegas, ese tipo de cosas. Y fíjense ustedes que como porcentaje del Producto Interno Bruto en el año 2015, esta variable llegó a estar en el 23.4%. Pues bien, hoy en día esa variable está en 17.6%. Y si ustedes se dan cuenta y siguen la línea azul de allá, se encuentran con que terminando el año 2023, esta variable bajó el 8.9%, decreció. La formación bruta de capital de Colombia se redujo en 8.9% durante el año 2023. ¿Por qué es preocupante esto? Porque uno puede ir midiendo, por supuesto, lo que sucede con cada una de las variables, digamos, hacia atrás, pero esta variable en particular es una variable que nos está hablando hacia adelante, nos está diciendo, allá es donde tenemos el riesgo, estamos o no estamos mitigándolo, estamos o no estamos generando condiciones para generar más empleo, estamos o no estamos nosotros realmente aumentando nuestra capacidad de producir más en el futuro, y la verdad es que ha venido bajando, y dado que ha venido bajando tenemos que preocuparnos. Uno puede además hacer este ejercicio también por sectores, y podemos pensar, y para esto tenemos esta encuesta, que es la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, donde nosotros le preguntamos por los proyectos a las personas, y les preguntamos cuál es el estado. En fucsia aparece la gente que sí tiene proyecto, las compañías que sí tienen proyecto, en el azulito aparecen las que no tienen, y en amarillo aparecen los proyectos aplazados. Fíjense ustedes, esto está en 52, que ojalá lo mantengamos, porque pues, es decir, estamos como en el límite mínimo, 39, y ha venido creciendo, digamos, el dato de los proyectos aplazados. ¿Por qué aplaza la gente los proyectos? Lo hace por una de dos razones. O porque las perspectivas a futuro le cambian y de alguna forma ya no parecería que fuera tan interesante hacer la inversión, o porque tiene incertidumbre. Uno dice, de repente yo debo esperar, porque de repente hay ciertas condiciones que en este momento no están siendo suficientemente claras, o las señales que estoy recibiendo pueden ser inclusive negativas, pero yo puedo esperar un poco a que eventualmente se tome la decisión o se corrija la decisión. Pero eso es lo que hemos venido viendo. Y se le pregunta, yo voy a tomar el último de los gráficos de allá, y se les pregunta los aspectos que perjudicarán el desempeño durante el año 2024, y fíjense ustedes, aparece número uno la incertidumbre política. Es decir, estamos en una sociedad en la cual la discusión política está siendo tan fuerte que realmente estamos afectando otros ámbitos. Es decir, esta no es una discusión entre Cambio Radical, Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal, la Alianza Verde. No, es una discusión que puede ser que nazca allí, y puede ser que se origine allí, y puede ser que se dé en una muy buena parte en ese escenario, pero lo cierto es que diferentes ámbitos de la sociedad, distintos al político, están sintiendo en este momento que tenemos, digamos, un efecto importante o que está afectando nuestra actividad. Y de hecho, aquí lo que nos está diciendo esta gráfica es, este es el tema que más está afectando, digamos, lo que pueda suceder en desempeño en términos de lo que sucede en el año 2024. Aparece la inflación, por supuesto, la demanda, tasa de cambio, y ustedes van viendo ahí cómo va bajando esto. Algunas cosas que son interesantes, inseguridad, por ejemplo, aparece relativamente bajo dentro de la gráfica, aparece con 7.8%, factores climáticos 8.4%, y hay algunas cosas allí que además tienen que ver con reformas especiales, reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, que aparece, que sale dentro de los listados de las cosas que estamos viendo hoy en día. Fíjense ustedes, si uno hiciera una distribución, y esto es muy interesante para ir entrando en el tema energético, fíjense ustedes, si uno hiciera una distribución de, por ejemplo, exportaciones. Y aquí voy a volver al tema de la conversación con el señor del New York Times. ¿Qué tan importante es para Colombia el sector y cómo hemos logrado que ese sector tenga una participación suficientemente relevante? Y fíjense ustedes, demás sectores, aparece en moradito, que es una linecita que ustedes ni siquiera ven allí, que está arriba. Sector industrial aparece en azul. En el verde aparece el sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura, y este es el sector minero energético. Es la base realmente de una muy buena parte del comercio internacional nuestro. Es la base de la producción de divisas, es la base de lo que nos permite a nosotros mantener una balanza cambiaria con la cual podemos importar cosas, con la cual podemos viajar, con la cual podemos pagar nuestra deuda, por ejemplo.
Realmente lo que tenemos en este momento, fíjense, estamos hablando del 49.3%, la mitad de todo lo que sucede en términos comerciales o de comercio internacional está representado por este sector. Aquí está por grupos de productos, fíjense ustedes, agropecuarios, alimentos y bebidas, ya que estamos hablando combustibles, producción de industrias extractivas, manufacturas y otros sectores. Ahí estamos hablando de exportaciones. Y allá estamos hablando de los países a los cuales exportamos, los destinos a los cuales exportamos, donde Estados Unidos sigue siendo de lejos nuestro principal socio comercial, pero fíjense ustedes cómo baja en forma importante entre el año 2000 y 2022 y 2023, pasando de 14.000 a 13.098 millones de dólares los productos que le vendemos allá. China es un producto, crece ligeramente, Unión Europea decrece, Panamá es un dato raro porque Panamá realmente es un hub de comercio, ellos no consumen todo eso, pero se produce un gran hub de comercio, digamos, alrededor de estos países, alrededor de ese país, perdón. La inflación sigue siendo uno de nuestros grandes problemas económicos, está bajando significativamente sin duda, pero no está bajando suficiente todavía. Si ustedes me preguntaron a mí, ¿se justifica la política monetaria tan restrictiva? Esta pregunta me la hace mucho en todas partes. Digo, me preguntan que si las tasas de interés deberían bajar. Mi respuesta es sí, y desde hace rato deberían haber bajado. Sin embargo, bueno, me regañaron un día porque dijeron que yo estaba presionando al Banco de la República. Lo cual era cierto. Y además yo no creo que el Banco de la República no se le pueda presionar. Yo creo que uno debe poder decirle la opinión al Banco de la República. Pero me regañaron. Pero lo cierto es que hoy en día tenemos una inflación que seguramente está entre el 8 y el 9%, una tasa de interés que está en 12.75%, es realmente una tasa de interés real alta, y yo diría que Colombia en este momento tiene que rápidamente lograr que esa variable baje, de lo contrario vamos a tener, digamos, un problema en términos de actividad económica muy grande. Las familias se van a ver muy afectadas, se van a ver afectadas las empresas, se va a ver afectado, por ejemplo, la suscripción de nuevas hipotecas para efectos de la construcción. Nosotros miramos con frecuencia esta suma de los déficits gemelos, entendidos como el déficit de la cuenta corriente y el del Gobierno Nacional Central. Fíjense ustedes, y la verdad es que uno inclusive debería sumarlos para ver en qué riesgo estamos. Este fue el dato, digamos, sumado para el año 2020, año de la pandemia. Fíjense ustedes, -3 y el +7%, esto sumaba más de 10. Hoy en día estamos en 8.8 más o menos, 8.5%. Eso es bastante y ha venido creciendo con respecto al resto de años. Las finanzas públicas sin duda alguna están en este momento, digamos, en un momento, digamos, es curioso porque el gobierno no ejecutó mucho, lo que le dio un espacio especial, digamos, respecto del año 2023, que se puede utilizar para el año 2024, que hizo que se cumpliera la regla fiscal, por cierto, pero también, digamos, tenemos en este momento un déficit que está muy apretado, y al mismo tiempo tenemos el efecto de una reforma tributaria que les dio una plata importante al gobierno nacional. El dato, por ejemplo, de noviembre, no sé si ustedes lo tienen presente, es que el recaudo tributario de noviembre del año 2022 versus el de 2023, o al revés, el 23 versus 2022, implicó un aumento de 50 billones de pesos en el acumulado del mes, perdón, en el acumulado de los 11 meses, que terminó dándole una gran cantidad de recursos. ¿Pero qué pasa? Que tenemos una deuda altísima. ¿Qué pasa? Que la tasa de interés está muy alta, la tasa de interés local y lo que nos están cobrando los mercados internacionales. Por eso es que sí le importa al gobierno nacional y le tiene que importar a la nación cuál es el spread que nos están cobrando en términos de deuda. Aquí están los datos de ingresos tributarios de los que les estaba hablando ahorita, y fíjense ustedes, dentro de esto pues vale la pena hablar de los ingresos petroleros, que aparecen en la linecita amarilla, y allá está el acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, donde yo debo decir, y esto hay que decirlo yo creo que muchas veces y muy en voz alta, el ejercicio que hizo el gobierno nacional alrededor de la recuperación del precio de la gasolina es un ejercicio notable, es un ejercicio muy responsable realmente, era un ejercicio difícil de hacer, tenía un costo político importante. El gobierno decidió hacerlo. Yo creo que son de las cosas más responsables que ha hecho el gobierno. Yo le decía al ministro de Hacienda hace poco, le decía, me quito el sombrero de la forma como lo hicieron. Ahora está todo el tema de la CPM sin lugar a dudas, pero ese tema en particular es un tema complejísimo y lo lograron hacer y yo digo, bueno, qué bueno que lo lograron hacer.
Y fíjense ustedes que se ha producido una reducción importantísima, que es la que aparece en el amarillo que está allá, venía de -16 y menos 5.8, pasando a menos 5.3. La verdad es que el ejercicio es muy grande, el ejercicio es muy valioso. Ahora, tiene el tema del combustible, y ahí hay un tema diría yo, muy complejo, que es el de tratar de manejar la conversación política, especialmente con el sector transportador. Esta gráfica es una gráfica que la presentamos yo, básicamente la traigo siempre a colación, porque lo que muestra es cuánto nos están cobrando en los mercados internacionales en términos de deuda, más que lo que le cobran al resto del mundo. Especialmente más que lo que le cobran a los Estados Unidos, diría yo. Y fíjense ustedes cómo tenemos unos picos importantes que se presentaron, por ejemplo, en el mes de octubre del año 2022. Esto coincide, además, con el trámite, recordarán ustedes, de la reforma tributaria y esa discusión tan dura que tuvimos alrededor de ese tema, y ha venido bajando el spread, diría, durante los últimos meses hasta llegar, digamos, a enero del año 2024, que es el dato amarillo que aparece allá, pero estamos significativamente más alto que Brasil, que Brasil, estamos significativamente más alto que Perú y estamos significativamente más alto que Chile. De hecho, los duplicamos. Y uno se preguntaría, ¿realmente uno cree que, digamos, la economía peruana o la sociedad peruana está en este momento en condiciones de mucho menos riesgo que Colombia? Y yo les digo sinceramente, no creo que eso sea así. Lo que sí tenemos es muchísimas señales que eventualmente preocupan a la gente, muchísimos anuncios que eventualmente preocupan a la gente, muchísimos hechos que generan incertidumbre. Y eso nos vale. Y por favor, aten este gráfico con el gráfico anterior, en el cual yo les estaba mostrando lo de las finanzas públicas, y ven cómo efectivamente Colombia está pagando una deuda muy alta. Estamos pagando unos intereses muy altos. Son 280 o 300 puntos básicos, 3% sobre el acervo total de deuda que Colombia tiene en los mercados internacionales. Es demasiado dinero. Hablemos del sector un poco más. Cuando uno ve el PIB para el año 2023, nos encontramos que el total del sector representó el 8.6% del Producto Interno Bruto, que son 136.5 billones de pesos, que de alguna forma representa el 25.8% del total del impuesto de renta. Un cuarto de los recursos de impuesto de renta provienen de este sector. Genera cerca de 590.000 empleos. Allá está la población ocupada por el sector. Ha venido aumentando. En el año 2021 esto llegó a ser 421. En el año 2019 era de 219. De 388 en 2019. Pero fíjense cómo estamos en este momento hablando de 590.000 empleos. Lo podemos distribuir así entre estos tres sectores. Minería es 2.4% del PIB total, con 37 billones, hidrocarburos 3.1 con 49 billones, energía 3.1 con 49 billones de pesos. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un sector grande, un sector importantísimo, un sector que aporta una gran cantidad de recursos para el sector público, para la financiación del sector público. Y en términos de inversión extranjera directa, también es importante. Y también es importante porque estos dólares también son parte de lo que nos mantiene o nos permite a nosotros generar o mantener la balanza cambiaria. Y fíjense cómo ha venido creciendo y creció la totalidad del sector, especialmente en minería, con un crecimiento de 3.200, con un dato o con una inversión de 3.290 millones de dólares, hidrocarburos 2.700 millones de dólares, electricidad y gas 1.125 millones de dólares. Las regalías. Las regalías son hoy por hoy una de las principales fuentes de recursos para los entes territoriales, y fíjense ustedes cómo del año 2020, que pasaron a 5.5, han subido a 17.2, distribuidas entre minería e hidrocarburos, con este inmenso crecimiento de minería. Entonces uno se pregunta, y esta es una de las preguntas, yo diría, más delicadas, digamos, que nos hacemos nosotros en la ANDI alrededor del tema, es si este sector está siendo tan importante para la economía, si este sector está siendo tan relevante, ¿por qué eventualmente le pone unos nubarrones con un gran signo de interrogación al sector
No es necesario, no es necesario. Porque es que además no se convirtió en una nube pequeñita sobre un sitio pequeñito, en un proyecto pequeñito, no. Fue un nubarrón inmenso donde, por ejemplo, nosotros creemos sinceramente que no es conveniente generar esa idea de que en cualquier lugar podemos generar una reserva o en cualquier lugar eventualmente se puede unilateralmente suspender la actividad minera o en cualquier lugar eventualmente se puede producir un efecto que termine no permitiendo la asignación de nuevas licencias o de renovaciones de licencias. Esa discusión es una discusión que, sinceramente, tenemos que tomárnosla muy, muy en serio y tenemos que entender por qué eventualmente lo quisiéramos hacer. Fíjense ustedes en exportaciones, estamos hablando realmente en el año 2023 de 20.000 millones de dólares. Esto para nosotros es muy importante. Colombia, ténganlo por favor presente, Colombia se mueve en términos de exportaciones totales entre 42.000 y 60.000 millones de dólares, dependiendo de los distintos años, dependiendo de los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Pues bien, de eso, 20.831 son las exportaciones del sector, dentro de las cuales minería es 8 y fíjense ustedes, hidrocarburos es 12.450 o 2.435, que es lo que aparece allá. Un ejemplo que yo traje la vez pasada a Colombia Genera, pero que lo quiero repetir porque claro que uno puede tratar de desarrollar otros sectores, sí. Claro que uno puede tratar de diversificar su portafolio, sí. Pero claro que eso no se puede hacer a costa de acabar con los sectores que mantienen la economía actualmente. Entonces, el ejercicio debe ser un ejercicio suficientemente inteligente, suficientemente estratégico, para que sepamos cómo aumentar las actividades de estos sectores, pero tenemos que entender la dimensión de lo que estamos hablando. Uno no puede decir vamos a reemplazar un sector porque sí por otro sector. Fíjense ustedes en términos de carga fiscal, es decir, pongámoslo en positivo, de generación de recursos fiscales para el gobierno nacional. Si el gobierno nacional quiere reemplazar lo que produce el sector, como por ejemplo turismo, pues el sector turismo tiene que crecer 42.5 veces. Eso en porcentaje yo no sé cómo, ya ni cómo se mide. El 4.200 no sé qué por ciento. El sector agropecuario tendría que crecer 27.7 veces y la manufactura tendría que crecer 5 veces. Esto es para reemplazar los ingresos que recibe el gobierno nacional derivados del sector. O si estamos hablando de exportaciones, turismo tendría que crecer 5.7, agropecuario tendría que crecer 5.3 y manufactura tendría que prácticamente duplicarse. Fíjense ustedes cómo ahí están las exportaciones derivadas de cada uno de los sectores y aquí están las categorías, de alguna forma como el government take y de todo lo que toma, digamos, el Estado por cuenta de esa actividad económica, dentro de lo cual aparece la renta del carbón 9, estamos hablando de billones de pesos, renta de petróleo 17, renta de regalías o las regalías para las regiones 14.6 y dividendos de Ecopetrol, digamos, nuestro gran activo, 16%. Esta es la conversación que tenemos que dar. Ahora, ¿vamos a lograr que esto reemplace el petróleo? Oigo pocas respuestas. Debe ser por timidez, puede ser por cautela, puede, puede ser por incertidumbre. Va a ser muy complejo. ¿Queremos que el turismo crezca? Sí, queremos que el turismo crezca. Y de hecho yo les quiero decir una cosa. Yo soy de esta ciudad que vive una muy buena parte del turismo también. Pero nosotros queremos que el turismo crezca también en forma sostenible. O sea, no se trata de traer millones y millones de personas a nuestro país, que eso sería otro daño distinto del cual pudiéramos hablar también un poco. No, hay que tratar de tener un turismo que funcione, que con capacidades bien identificadas de nuestras regiones acepte la gente o reciba a la gente que puede recibir y que la reciba bien. Pero eso es realmente frente a lo cual estamos. Vamos a hablar un poquito de energía eléctrica para pensar frente a qué estamos en este momento. La gran pregunta que tenemos en este instante nosotros es si vamos o no vamos a tener la capacidad de que este sector sea un sector que mantenga, digamos, sus capacidades de poder atender las demandas del sector. Y aquí hay varias proyecciones, y fíjense que hay varias proyecciones con escenarios base. Lo primero que hay que decir, me voy a ir al siguiente slide y me devuelvo. Lo primero que hay que decir es que en buena hora, digamos, se presentó esta subasta. Porque evidentemente nos trae nuevas capacidades y nos trae la idea de que podemos tener, digamos, mayor
mayor solidez en términos del sistema, con algunas cosas particulares que son interesantes, llamativas, yo diría que inclusive preocupantes. Una de ellas está muy distribuido en todo el país, lo cual es bueno. Ustedes lo ven ahí, todo eso que aparece en amarillo ahí es muy interesante. Segundo punto, no está en amarillo La Guajira. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque habíamos identificado, y era una discusión en la cual ya teníamos bastante acuerdo, que La Guajira iba a ser el gran productor o podía ser el gran productor de energías renovables no convencionales. Pues bueno, ahí no está. Y sabemos todo lo que se está presentando en La Guajira. Y es verdad que uno puede y uno debe aprovechar los desarrollos que se presentan en las regiones para lograr que haya unos efectos virtuosos que generen externalidades sobre la región. Pero a uno no se le puede ir la mano hasta el punto de que uno termine matando el sector. Si a uno se le da la mano, pues ahí nos quedamos ahí sin verdad, sin el pan y sin el queso. Ni participas de la historia en términos productivos, ni eres capaz de generar las externalidades sobre las comunidades o sobre el territorio. Y es una decisión que tenemos que tomar. Para la ANDI es muy importante La Guajira. La ANDI tiene un proyecto especial que ustedes lo conocen que se llama Más La Guajira, en donde nosotros realmente estamos empeñados en que haya un desarrollo y que podamos construir un clúster sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social y económico. Pues bueno, en esta subasta no está La Guajira y eso es un tema sobre el cual tenemos que por lo menos hacernos muchísimas preguntas como colombianos. Primer punto. Me devuelvo otra vez. Este bloquecito que aparece acá en azul claro, que ustedes están viendo allí, es la subasta. Entonces, en buena hora, efectivamente, se llevó a cabo la subasta y en buena hora se le está añadiendo esa capacidad al sector. Pero la pregunta nuevamente que nos tenemos que hacer es si eso es suficiente para atender realmente las capacidades de este país. Y uno puede hacer algunos crecimientos. Entonces hay un crecimiento, por ejemplo, que es el escenario base, que aparece con 1.5%, que es la línea fucsia que aparece aquí en medio. Vean lo que pasa en el año 2027. Estamos rozando el cruce entre la oferta y la demanda. Esta es la demanda. El cruce entre la oferta y la demanda. Esta es la oferta, perdón. Estamos cruzando el cruce entre la oferta y la demanda peligrosamente. Colombia tiene muchas experiencias de las cuales tenemos que aprender. Y no estoy hablando solamente de lo que sucedió en los años 90 con el famoso apagón y el nacimiento de la Luciérnaga y todos los programas de por la tarde que nos divertían. Tenemos que aprender también de lo que pasó en Guatapé. A uno cualquier día le pasa algo. Y los que saben de procesos industriales y los que saben de procesos productivos saben que uno tiene que tener capacidades de reserva para los momentos en los cuales les pase algo. Pues bueno, esta gran unidad productiva que es Colombia no va a contar en ese instante, por lo menos hasta ahora, con reservas para eventuales diferencias. Ahora bien, eso es al crecimiento a la tasa del 1.5%. Si nos vamos al 3.3%, que es la que aparece, digamos, en el amarillo ocre que está arriba, al escenario base del 3%, vean lo que sucede. De lejos, no vamos a tener, aquí vamos a tener problemas grandes. Y ojo, aquí dependemos 100% de que todos los proyectos de la subasta funcionen. Si no entran algunos de los proyectos de la subasta o se demoran un poquito. ¿Alguien alguna vez ha oído hablar de que un proyecto se demore un poquito? Todos los proyectos se demoran un poquito, por lo menos. Pues bien, si esto se demora un poquito, digamos, calificación técnica de alta probabilidad, si esto se demora un poquito, aquí vamos a tener un problema. Entonces tenemos que hacer algo. Porque es que además necesitamos que el país funcione. Y ustedes fíjense, allá están todas las cifras, pero lo cierto es que el margen que tenemos en este momento se reduce significativamente del 8.1% que aparece allá en el año 2023 y 2024 al 4.6%, también porque, claro, esos proyectos son todos solares. Entonces la capacidad de energía en firme que tenemos allí, pues claro que no es la misma que tendríamos, digamos, si tuviéramos proyectos térmicos.
Y cada uno tiene sus características y cada uno tiene sus virtudes y sus problemas. Pero lo cierto es que el margen se los reduce significativamente. Bien, esto ya lo vimos que era lo de la subasta. Quizá decir, y para eso de pronto otra vez menciono ahorita lo del 4%, que la gran mayoría de estos proyectos son proyectos solares. Y creo que hay 48 megas que son térmicos, que es la adición de la capacidad instalada, y en firme fíjense lo que sucede. Hay 6%, 3.78 térmicos, 378 megavatios que en el mundo de lo térmico. Bien. Nosotros tendríamos que aumentar, digamos, en la ruta de lo que estamos en este momento planeando, al año 2050, que es el que aparece allá, o al año 2030, nosotros tenemos que ir aumentando la capacidad de generación al año 2030 en el 116%. Y tenemos que aumentar la capacidad de generación para el año 2050 en el 360%. Realmente, diría yo, es un semáforo en rojo al cual tenemos que atender. Puede ser que quienes hoy en día están tomando las decisiones o tomen las decisiones no sean los responsables del tema dentro de 6 años, dentro de 8 años o dentro de 28 años, es cierto. Pero la responsabilidad en realidad cuando uno tiene ejercicios de planeación o ejercicios de prospección es ser lo suficientemente bueno en ofrecerle seguridad y ofrecerle condiciones buenas al futuro a todo el mundo. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Fíjense ustedes, cuando uno hace el balance de la demanda y la capacidad instalada, lo que sucede. Aquí aparece, digamos, el escenario sin el fenómeno del niño. Y aquí tenemos, digamos, las capacidades, además, por horas. Tenemos que estar conscientes adicionalmente, dado, digamos, también la característica solar de la adición que se está haciendo hoy en día, de lo que puede suceder con un fenómeno del niño en este momento a la hora 19, a las 7 de la noche. Ahí tenemos un pico, el pico horario se nos está concentrando y se nos está concentrando muy fuertemente y estamos realmente en este momento jugando con candela. Estos son datos de acuerdo con la demanda agregada que produce XM, que quizá todos ustedes conocen. Entonces tenemos una gran cantidad de proyectos que en este momento sobre los cuales hay que trabajar y tenemos que buscar la forma de acelerarlos. Y tenemos estos que aparecen aquí, Casa Eléctrica, Guayepo, Alfabeta, bueno, todos que tienen una fecha de puesta en operación declarada y que tienen porcentajes de avance que algunos de ellos están muy lejanos, con excepción de La Loma, todos los proyectos están muy lejanos en este momento de poder terminar. Bueno, ese ejercicio es un ejercicio en el cual tenemos que unirnos todos, en donde la tarea del regulador, la tarea del gobierno, la tarea de la autoridad, la tarea del Ministerio y no voy a hablar solamente del Ministerio de Minas, del Ministerio de Industria, de Comercio e Industria, la tarea del Gobierno Nacional y la nuestra, desde la ANDI, tiene que ser tratar de volver viables la totalidad de estos proyectos, no solamente para arrancar, sino volver viable la ejecución de la totalidad de los proyectos lo antes posible. Hemos tenido unas noticias que no son buenas en términos de proyectos que se han caído o de organizaciones que están tomando la decisión de eventualmente no sacar proyectos o no adelantar los proyectos. Y no se nos olvide, a veces se nos olvida, pero pues yo creo que hoy en día somos suficientemente conscientes del tema, que el tema de la transmisión pues al final termina siendo pues el que termina realmente siendo capaz de llevar la energía y este es un ejercicio que tenemos que hacer. Y lo quisimos hacer y quisimos mostrar proyecto por proyecto porque tenemos que tener yo creo que unas grandes fuerzas de trabajo en Colombia dedicadas a darle viabilidad a estos proyectos y dedicadas ojalá a tener nuevas fuentes de proyectos adicionales que nos permitan mejorar todos los datos que les estoy hablando ahorita. En términos de gas natural, fíjense ustedes lo que tenemos. Hemos tenido la conversación esta que se presentó durante esta semana que nos ha generado preocupación a todos. Nosotros somos de los que decimos sin ningún temor, si hay que importar gas, pues tendremos que importarlo en el momento en que haya que importarlo. Pero Colombia tiene que hacer todo lo posible por ser autosuficiente en gas. Tenemos la oportunidad de ser autosuficientes en gas. Hagámoslo. Pongámonos en ese propósito
Y eso depende básicamente de decisiones, algunas de ellas regulatorias, algunas de otras ejecutivas, de trabajo con las comunidades, pero seamos capaces de hacerlo. Porque fíjense ustedes que en los distintos escenarios hay momentos en los cuales verdaderamente estamos en aprietos. Y no se justifica que nosotros estemos en aprietos en términos de gas natural. Si ustedes me dijeran a mí que estamos hablando de litio y en Colombia no hay litio, es cierto. Pero no estamos hablando de litio, estamos hablando de algo que en Colombia existe. Y si existe en Colombia, tenemos que aprovechar para sacarlo adelante. Nosotros también tenemos un listado para gas natural. Todo esto tiene que suceder y tiene que suceder a tiempo. No se puede demorar un poquito. Tiene que ejecutarse. La regulación nos tiene que acompañar. Quiero ver y soñamos con ver al Ministerio del Interior acompañándonos para el trabajo con las comunidades, pero de verdad facilitando que las cosas sucedan. Hay muchas cosas que hay por hacer en este momento. Ahora, como resumen ya para terminar, ¿qué nos está generando entonces incertidumbre? Que sin duda existe. Voy a hacer un listado. Esto nos genera incertidumbre. Nos genera incertidumbre toda la planificación de la transición, la velocidad en la cual se va a hacer, las finanzas y los recursos con los cuales podemos o no podemos contar en este momento, los proyectos que están retrasados, los campos que efectivamente están declinando y que tienen que ser reemplazados de alguna forma por campos productivos en condiciones además rentables. El tema regulatorio. Nosotros estamos convencidos, somos grandes defensores de las capacidades técnicas de nuestro Estado. Realmente Colombia se ha beneficiado inmensamente de contar, y esto voy a decir una cosa que no parece ser buena palabra por estos días, pero se ha beneficiado inmensamente de la tecnocracia. La tecnocracia es una gran virtud, es un gran valor. Los tecnócratas son personas que están allí por la técnica, no están allí por la política, ni están allí por la ideología. Yo respeto, digamos, las opiniones que hay sobre este tema, pero difiero fuertemente de la idea de que la tecnocracia tiene un componente ideológico. No, la tecnocracia son ingenieros, son economistas que miden, que sacan el cálculo, cuánto hay aquí, cuánto va a haber en el futuro, cómo hacemos para que el proyecto funcione, cómo hacemos para apropiar los recursos, cuáles son las condiciones jurídicas que hay que cumplir. Eso es la tecnocracia. Y claro que los políticos son importantes, y claro que los políticos rigen los destinos de un país, pero se fundamenta en la tecnocracia. Es muy importante, digamos, que la regulación de estos sectores se base, digamos, en la construcción de la CREC, en la construcción constitucional que hicimos en Colombia, que es la CREC, que le ha dado siempre una gran cantidad de elementos de juicio a las personas que hacen política pública para tomar sus decisiones. Tenemos que asegurar la viabilidad de nuevos proyectos. Tenemos que tener nuevos contratos y aquí tenemos una diferencia inmensa, o yo tengo una diferencia inmensa con la opinión del gobierno nacional, porque sí queremos asegurar ese suministro a futuro, si queremos asegurar las finanzas públicas a futuro, si queremos asegurar la generación de ingresos y de empleo y de divisas, tenemos que evidentemente ser capaces de contar con nuevos contratos. Hay que acelerar el hidrógeno. La historia del hidrógeno es una historia bonita, es una historia interesantísima, una historia llena de oportunidades, una historia en la cual debemos trabajar. Hay que fortalecer la capacidad institucional también en las regiones para que podamos trabajar con ellas. Hay que hacer un ejercicio de trabajo de articulación interinstitucional, pudiendo trabajar todos con todos. Al final todos queremos que a este país le vaya bien. Y estoy seguro que la mayoría de la gente que lo sientan en una mesa, claro que tiene eventualmente una representatividad y tiene una vocería, pero está pensando que el país le tiene que ir bien. Hay que agilizar trámites. Necesitamos apoyo desde el punto de vista de seguridad y de orden público. El entorno regulatorio tiene que funcionar. Tenemos que, sin duda alguna, adicionalmente, aprovechar que hemos tenido un sector que se ha ordenado y que ha generado tanto valor para tener encadenamientos. De verdad que nosotros creemos que si uno pudiera en pocas palabras resumir lo que queremos nosotros y a lo que aspiramos y lo que creemos que puede generar la gran dinamización del sector, es la generación de confianza, la estabilidad regulatoria y las señales de inversión oportunas. Muchas gracias.